Bienvenido al podcast de elección, cambio y acción, donde tú puedes elegir el cambio y tomar acción para crear un diferente hoy y un futuro diferente. Estas son mis historias de elección, cambio y acción, junto con los fenomenales invitados. Desde una edad muy temprana decidí cambiar en el mundo y el planeta ha sido una inspiración constante y Access Consciousness me ha enseñado las herramientas para saber que todo es posible y sigo eligiendo. ¿Qué vas a elegir tú? Hola a todo el mundo, bienvenido al podcast de Elección, Cambio y Acción. Hoy estás conmigo, Simón Milazas, y estoy aquí en Praga, en República Checa, y voy a hacer una elección hacia las posibilidades. Cuando escuches esto, esa clase ya habrá pasado. Voy a estar en Europa 2 meses y medio. El verano en Europa ha sido alucinante hasta ahora, ha sido wow. He tenido una clase de 3 días de cuerpos en el castillo, en Castillo Bergoni, y vamos a hacer el enlace en las notas. El castillo Castelbergoni es un castillo que yo compré con Gary Douglas, Dane Here, David Cubes, Chris Hughes, un montón de personas, Susana Mittermeier, y tenemos un castillo, ve al castillo, ven al castillo. ¿No te gustaría decir eso? Nos vemos en el castillo, es espectacular y es bellísimo y es tan nutritivo. Es el lugar al que llegué cuando llegué a Europa. Es el primer lugar al que fui a Milán, volé a Milán o puedes volar a Turín y llegué al castillo y cada molécula de mi cuerpo estaba como tan feliz. Es alucinante. Y luego Venecia y en Italia y ahora estoy en Praga y luego voy a estar en Roma, Castillo y vas a tener este podcast justo cuando me vaya a Marsella, Francia, en la clase de los negocios hechos diferente, puedes venir a Marsella, va a hacerlo en línea. Vamos a poner las fechas, es en junio, estoy viendo mientras hablamos del 23 al 25 de junio, son 3 días y es en Marsella, Francia. Y también puedes venir en línea y verlo. Eh, y también está la facilitación para facilitadores del gozo de los negocios y tienes que ser facilitador certificado para eso. Y lo que me gustaría hablar contigo hoy es muy recientemente muchas personas me han preguntado, no sé, acerca de estar en Access tanto tiempo y la historia de ello. Y una de los jóvenes, Wesley, que trabaja conmigo, ¿por qué no haces un podcast acerca de esto? Porque viene en julio y yo conocí a Gary en Australia en julio. Fue en un festival de mente, cuerpo y espíritu en Sydney. ¿Y cómo se mostró? Yo había escuchado acerca de Access porque yo tenía un negocio que se llamaba Las Buenas Vibras para Ti. Y yo estaba yendo a estos festivales de música, también el festival de mente, cuerpo y espíritu. Siempre estaba viajando con mi camioneta Toyota y para que poder tener todo mi stock ahí, no tenía aire acondicionado y era chistosísimo. Y lo hacía. Y conducía de Brisbane a Sydney 15 horas en un día para hacer una expo y hacía todo eso. Y había conocido a un facilitador en un festival anterior en Brisbane. Y en ese momento, literalmente eso es como yo llegué a Access. Pasé acerca de este stand y tenían un bol con papelitos, preguntas, y me dijo este chico, oye, ¿quieres una pregunta? Y, y le dije, sí, claro, era un chico súper guapo, sé que es súper trivial esto, pero bueno, saqué esta pregunta y la pregunta decía, ¿a quién pertenece esto? Y él dijo, ¿a quién pertenece esto? Y lo vi y dije, ¿qué carajos significa eso? ¿A quién pertenece eso? No tenía ni idea qué significaba. Y entonces me empezó a dar información acerca de cómo utilizar esta pregunta como una herramienta. Para mí, para empezar, el usar una pregunta como herramienta, yo pensé que siempre tenías que tener la respuesta. Yo
Estaba, o sea, me metieron que tenía que tener la respuesta correcta de la manera que la maestra lo pidiera, entonces estabas equivocada. Entonces de repente estoy hablando con este chico y es como, haz esta pregunta y va a crear una libertad en tu mundo de a quién pertenece esto. Y la herramienta de a quién pertenece esto, básicamente es que todo pensamiento, sentimiento, emoción que tienes, pregunta a quién pertenece esto, porque somos tan psíquicos y tan conscientes y constantemente estamos captando todas las emociones, pensamientos, sentimientos de lo más. Y él me dijo, ¿qué tal si el 98% de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones no fueran nuestros? ¿Qué tal si simplemente fuéramos conscientes de absolutamente todo? Y muchas veces queremos hacer toda la mierda nuestra. Ay, estoy deprimido, estoy enojado, estoy esto, no, soy estúpido, bla, bla. Y nos despertamos con esta letanía de juicios sobre nosotros. Y esto es lo que hacemos más verdadero y real que cualquier otra cosa. Así funciona esta herramienta. Y este simplemente es el comienzo de este podcast. Funciona así. Preguntas 3 días, ¿a quién pertenece esto? Y conforme lo vas preguntando, para cualquier pensamiento, sentimiento, emoción, si se aligera, no es tuyo. Y si sabes el aclarador de Access Consciousness, y puedes ir al accessconsciousnessclearingstatement.com o puedes popodear todo lo que eso es y simplemente permitirte tener el espacio. Te puedes dar el espacio de reconocer que a lo mejor toda la mierda que has decidido que es tuya no lo es. A lo mejor debajo de toda esa mierda y debajo de toda esa caquita, puede que encuentres que hay flores que están floreciendo y hay diferentes posibilidades para ti. ¿Qué tal si no estás equivocado? Uno de los primeras cosas, bueno, voy a saltar un poco porque así lo hago. Una de las clases grandes que fui con Access Consciousness, con Gary Douglas, que el fundador de Access Consciousness, que es la elección hacia las posibilidades, te dan un manual, es muy grueso y Gary está hablando, y está corriendo procesos y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía absolutamente ni idea, simplemente sabía que me sentía diferente, mi cuerpo se sentía diferente y yo era diferente, eso es lo que yo sabía. Y no me acuerdo qué día era, pero me dijo, ¿qué tal si no estás tan jodido como crees que estás? Y me acuerdo que tenía una pluma en mi bolsa y dije, y lo escribí en el manual, ¿qué tal si no estoy tan jodido como creo que estoy? Literalmente, esa fue la única cosa que me acordaba de con Gary, de estar en este proceso. Y tenía este manual, y me acuerdo que le di un súper abrazo al irme y la sonrisa en mi vida y la exuberancia en mi cuerpo y le dije gracias porque yo sabía que me habían dado mi vida que yo estaba pidiendo. Y yo era definitivamente una de esas personas que caminaba por los festivales de mente, cuerpo y espíritu buscando una respuesta. Seguro, tiene que haber algo diferente que esto. Para mí, antes de Access, estaba tomando muchas drogas, yo creo, para escapar de esta realidad y la único que encontré que me dio una sensación de algo diferente y sabía que tenía que haber algo diferente, sabía que tenía que haber algo diferente de verdad, eso lo sabía. Entonces, al hacer esta clase y había ido a otra clase o un par, ir a esta clase, salí y tenía esta sensación de mí misma y tenía no como una idea clara de lo que era, pero empecé a desenmarañar toda la mierda y todos los lugares donde pensé que estaba deprimida y me di cuenta que eso no era mío. Había un periodo en mi vida donde yo siempre me levantaba todos los días llorando y yo pensé que era normal, te despiertas y lloras y te deprimes y así vives tu vida. Y muchas veces eso duraba 10 días y a través del día tenía estos momentos de gozo, de felicidad, pero siempre era como que me estaba arrastrando por la vida, ¿sabes? Es como si estás como en un sitio con lodo y conforme vas levantando el pie es como te cuesta un poco y eso es lo que yo siempre tuve por muchísimo tiempo, por años.
Y entonces me tomaba drogas y entonces así yo creo que saltaba por la vida y no tenía ese arrastre, pero no me estaba dando la libertad que yo estaba pidiendo y no me estaba mostrando la diferencia, porque yo sabía que había algo diferente. Veía el mundo y veía el mundo y veía a la gente como era con entre ellos o cualquier cosa. Y yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser todo, no podemos estar viviendo en este planeta fenomenal, alucinante. O sea, ves la naturaleza y la manera como interactúa y se vincula con todo, contigo y tu cuerpo. Y esto es todo. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que se supone que tenemos que vivir, se supone que tenemos que crecer, ir a la escuela, tener una educación súper buena. Y todo el mundo me decía, ay, la escuela son los mejores años de tu vida. Y yo decía, ¿en serio? Si los años de la escuela son los mejores años de mi vida, yo no quiero esto, porque a mí no me gustaba la escuela para nada. Hice lo mejor, pero no me gustaba. No me gustaba que me dijeran que tenía que estudiar, no pasaba las clases, otras pasaba súper bien porque me interesaba el tema o lo que fuera, y era como yo me acuerdo la historia antigua, australiana, los aborígenes, la historia europea. Y yo hacía, tenía buenas notas en esas clases porque me interesaba, pero el resto era como, nah. ¿Cuántos de ustedes crearon esto con su vida? Hicieron esto de, voy a interesarme en esto, pero no en esto, y la gente te dice que te tienes que estar haciendo esto, y estás pensando, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esto es lo que tengo que estar haciendo? Entonces, todo donde tú has comprado eso como tu realidad, que tú tienes que hacer según lo que las demás personas proyectan de lo que tendrías que estar haciendo, lo puedes destruir, es crear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobres y más allá. Antes que nada, ¿qué puede ser hoy? ¿Qué tal si simplemente pidiera ser feliz? ¿O qué tal si solo eligiera ser feliz? ¿O qué tal si solo eligiera ser tú y averiguar qué es eso? ¿Qué es eso que funciona para ti? ¿Qué es eso que a ti te gusta? Con todo, con el movimiento, con tu cuerpo, con lo que te gusta elegir en tu negocio, trabajar, relaciones, todo eso. Para mí, de nuevo, era como ir a la escuela, tener una educación buena, tener una educación buena era como súper importante y estoy súper agradecida porque no se me proyectó de que tenía que casarme y tener hijos. Bueno, por lo menos no mi papá era alucinante. Simón me decía, Simón, esta es tu vida y tú tienes que elegir. Yo voy a estar aquí para ti, pero tú tienes que elegir. Yo a veces escuchaba a mi mamá en unas cenas familiares, en una fiesta, y decía, ay, ella va a estar feliz cuando encuentre al indicado. Y dije, ay, Dios mío, creo que soy la persona más feliz de la familia y estás diciendo que voy a ser feliz cuando encuentre al indicado. Entonces, en su mundo, la felicidad era igual a tener, estar casado, tener hijos, tener una casa, lo que sea. Esa no era mi realidad. ¿Y cuántos de ustedes tienen una realidad diferente? Y lo que yo encontré también antes de Access, me entré en la resistencia de lo que me proyectaban, ¿sabes? Esa como que pones las manos en las caderas, yo no voy a hacer esto, yo voy a elegir para mí. Y terminas peleándote por ti y luego luchando en vez de elegirte a ti. Entonces, ¿qué tal si pudieras elegir lo que funciona para ti? Y esto es un poco la historia de mi vida, pero bueno, pero el conocer a Access fue un cambio tan dinámico en mi mundo y dije, um, me acuerdo ir a esta clase con Gary y conocerlo en el Festival de Mente, Cuerpo y Espíritu. Bueno, eso fue julio 2002 cuando yo lo conocí y yo ya me habían corrido las barras. No, espera, no me habían corrido las barras. Me habían dado esta pregunta de a quién pertenece esto, de este facilitador, y él tenía una noche de claridad. Dije, bueno, voy a ir. Bueno, en serio, pensaba que era muy guapo y por eso dije, ay, voy a ir. Y era la única persona que fue a esta intro, a esta noche de claridad. Y estoy súper agradecida porque hizo la noche de claridad de introducción. Y estaba corriendo estos procesos y aclaradores y yo estaba como, ¿qué carajos es esto? El aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobres y más allá. Y era un poquito diferente en ese momento. Pero yo estaba como que, ¿qué está pasando? Y lo que sí noté es que al día siguiente me desperté y me sentía diferente.
no me desperté con esta rigidez en mi mundo de cómo debería empezar mi día, porque me tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y era mucho tiempo y tenías que levantarte a esta hora y tenías que hacer esto y bla, bla, bla. Y me levanté y me senté en la cama y estaba sentada en la cama 10 minutos después diciendo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Y estaba relajada. Y a lo mejor relajada por la primera vez en mi vida, no me acuerdo. Es como esta sensación de paz. Yo estaba súper ocupada, estábamos entrando en el verano, mi negocio era acerca de los festivales de música, expos, etcétera. Entonces había probado Access y aún seguía súper ocupada. Y me acuerdo que este facilitador me dijo, hey, deberías venir a la clase. Y yo dije, bueno, no siento, tengo este festival, estoy muy ocupada, tengo esto. Dice, no, viajaba mucho, se hace Australia, sabes lo que estoy diciendo. Y él siempre estaba como que, no entiendo por qué no estás eligiendo esto. Yo estaba eligiendo cuando iba a elegirlo y luego le llamé justo antes de Navidad y, hey, quiero saber más de esto. ¿Qué necesito hacer? Y no, espera, perdón, eso fue, ¿ves? Es esta línea del tiempo. Entonces la próxima vez fue en julio, bueno, fue después, fue hace mucho tiempo después que lo vi otra vez, pero lo vi otra vez y fue en julio de 2002 el festival de Mente, Cuerpo y Espíritu y una amiga mía se había muerto en Bali, le pica un mosquito y se murió y yo estaba devastada, yo quería que el mundo parara, yo estaba tan infeliz. Y me topé con él y entonces yo sabía quién era Gary Douglas, no lo había conocido y él estaba caminando con Gary y me presentó, y yo tenía mi stand con mis imanes y mis stickers y mis camisetas, con todas estas cosas divertidas que yo percibía que podría cambiar la vida de alguien simplemente al leerlo. Una como, era como, ábrete a los momentos de la vida, no tengas miedo, una por la que vivía y sigo viviendo, imagínate lo que harías si no pudieras fracasar. Y tenía todo este producto. Y Gary vino y caminó, me presentó y me abrazó. Y cuando me abrazó, como que me quité y me dijo, estarías muchísimo mejor si te abrieras a recibir. Y pensé, dicen, ¿sabes qué? No tienes ni idea de lo que está pasando en mi vida, este loco que ni sabe qué está pasando conmigo. Ujú, sí, ajá, lo que sea, ajá. Y realmente así como que lo desdeñé. Acabé de montar mi stand y todo. El siguiente día vine y yo no dormí la noche anterior, aunque estaba súper molesta con lo que mi amiga había muerto, había conducido 15 horas, bueno, todo eso. Y no podía dormir. Lo único que podía pensar es a Gary diciéndome, estarías mucho mejor si estuvieras abierta a recibir. Y dije, ¿qué carajos? Entonces me acerqué a él con las manos en las caderas, súper petulante, así que súper. Y le dije, y me dijo, buenos días. Y le dije, ¿qué querías decir cuando me dijiste eso ayer? Y me vio y me dice, te dije que tú me dijiste que yo estaría mucho mejor si estuviera abierta a recibir. Me dijiste que tendría más diversión, que haría más dinero, que mi negocio estaría mejor, todo eso. ¿Qué querías decir con eso? Y me dijo, bueno. Y empezó a hablarme acerca de recibir. Y recibir es tanto acerca de recibir todas las energías, recibir absolutamente todo, no tener una limitación, no tener una barrera, no tener estos muros que subes a todo y a todos porque crees que puedes controlar todo o es mejor si dejas las cosas a una distancia. Y yo lo miré y dije, yo nunca pensé que tenía derecho a recibir y me preguntó, ¿qué quieres decir? Yo pensé que yo estaba aquí en este planeta para dar, que ese era mi trabajo, dar, 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 dar. ¿Cuántos de ustedes han decidido que su trabajo aquí en el planeta Tierra es simplemente dar? ¿Qué tal si fuera recibir? Y todo lo que eso es, por no señor, lo quieren destruir es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. Esa fue mi primera introducción al recibir y no ha parado y sigue y continúa. Siempre estoy como la palabra de la R que puedo recibir hoy, que no estaba dispuesta a recibir ayer.
Una pregunta genial. Universo, muéstrame que no he estado dispuesto a recibir. Entonces ahora es todo donde tú no has estado dispuesta a recibir más posibilidades, más gozo, más facilidad, más dinero, lo puedes destruir, es crear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. Donde sea que tengas un juicio, literalmente vas a limitar lo que puedes recibir. Porque el juicio crea la separación y el rechazo de algo más grandioso que se pueda mostrar. ¿Lo entendí entonces? Oh, no, claro que no, absolutamente que no. ¿Sabes? Entonces luego cuando escuché a Gary hablar en el festival y hablaba acerca de las relaciones, y en ese entonces yo no estaba interesada en relaciones, yo no veía una buena y yo no elegía una relación. No, no va a funcionar, pero quería escucharlo hablar. Y me acuerdo que entré y fue la primera vez que no me sentí equivocada por no desear una relación. Fue la primera vez que me sentí empoderada, que lo que yo quería elegir para mí estaba bien. Y me acuerdo que él dijo una cosa y le voy a decir siempre, dice, no confíes en mí, confía en ti. Y te lo digo a ti, si estás viniendo a cualquiera de mis clases o estás escuchando a mi podcast, no confíes en mí, confía en ti, confía en lo que tú sabes. Si esto escuchas algo de lo que yo hablo, de lo que alguien más habla y tiene este como clunk y se siente pesado en tu mundo, no te lo compres como verdad. Pregunta, ¿es esto verdad para mí? Y no lo tienes que hacer correcto y no lo tienes que hacer incorrecto y no se trata de juzgar, se trata acerca de elegir para ti. Y esa fue una de las primeras herramientas que recibí también. Es que no estaba equivocada otra vez, no estaba tan jodida como pensaba que estaba y podía elegir lo que funcionara para mí. Entonces él tenía eh, una clase el fin de semana siguiente que se llamaba Salir de la caja y esta fue una clase de 2 días a la que fui y de nuevo cambió mi vida totalmente, fue vivir fuera de la caja y había muchísimo acerca del juicio. Acaban de hacer este evento de 7 días, el primer evento de 7 días. He ido a todos menos el primero y hablaron acerca de salir del juicio. Y yo estaba tan atraída por eso. Imagínate vivir en un mundo sin juicio, eso sería increíble. Y recuerdo que esa fue la primera vez que conocí a Dane Here, porque él no había estado en la expo anteriormente, él estaba en Nueva Zelanda haciendo algunas cosas, entonces él vino y estuvo en esta clase de fuera de la caja y me preguntó si quería que me corrieran las barras y dije, claro, sí. Y yo estaba en una silla y él estaba de pie detrás de mí y me estaba corriendo las barras. Entonces, sentada en una casa, en una silla, no teníamos camillas y me estaba corriendo las barras y yo decía, ¿qué carajos me está pasando? Todo estaba cambiando, pero tenía esta energía de sexualness también que no me había permitido recibir. Y, y simplemente estaba ahí, como se sentía tan bien, es como yo lo describiría. Y me acuerdo salí y decir, eso fue alucinante, porque me habían corrido las barras una vez antes en una camilla, en una expo, donde empecé a friquearme después de 20 minutos y me levanté porque empecé a llorar y dije, "Ah, ya acabé, ya acabé". Entonces esta fue la segunda vez que me corrieron las barras con Dane y fue tan diferente y estoy en la clase con Gary hablando de el no juicio, de vivir tu vida fuera de la caja, etcétera. Y luego Dane me corre las barras y fue como, wow, 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 wow. Y eso fue, creo que hace 21 años. Y ahora es como, uff, tanto ha cambiado conmigo, con toda mi vida, tanto ha cambiado con Access y es increíble. Y realmente lo que voy a hacer una segunda parte de este podcast para que pueda hablar acerca de la historia de Access y lo que hemos elegido en Access a través de los años. Y viendo, ¿sabes? La creación de crear las diferentes clases, a la manera como hacemos las cosas, a los manuales, a abrirnos a los facilitadores y literalmente tener miles de facilitadores de barras alrededor del mundo.
¿Cómo empezamos todo eso y cómo viajábamos? Porque mucha gente piensa que todos teníamos dinero cuando empezamos y no, no era así. Yo me acuerdo el estar sufriendo para pagar un billete en clase turista para ir a California a una clase. Y voy a acabar con esta, con una historia, con una última historia. Hmm. Una de las primeras clases a las que yo viajé fue a San Francisco, una clase de negocios que estaba haciendo Gary. Y mi papá, bendito sea, era un hombre tan generoso y yo creé para tener muchísima deuda. Y uno de los libros que escribí primero fueron Saliendo de la deuda gozosamente. Y cuenta una historia de cómo salí yo de la deuda y historias acerca de mi vida. Y yo sabía que yo debía muchísimo dinero y tenía una deuda tremenda y hablé con mi papá y dije, hey, quiero ir a San Francisco y ir a esta clase, la clase de negocios con Gary Douglas. Interesantemente, yo quería ir para que pudiera mejorar mi negocio. Yo eso es lo que yo estaba buscando. Quería más herramientas de Access para mejorar mi negocio actual. Mi papá me dijo, mira, seguramente te va a costar como $10,000 ir con el avión, hotel, la clase, etcétera. Creo que tienes que ir para averiguar si eso es lo que a ti te gustaría hacer con tu vida. Y yo me acuerdo pensar de qué está hablando. Yo estoy aquí 21 años después o 20 años después de eso y estoy trabajando con Access y amándolo y soy facilitadora y toda la parte de negocio y mucho más. Yo estaba pensando muchísimo más pequeño. Yo estaba pensando, ay, quiero usar este negocio para mi negocio actual. Y mi papá tenía la visión de ver el futuro, de lo que esto crearía. Entonces fui a San Francisco y me acuerdo sentarme en la primera fila y te voy a dar esta herramienta que simplemente cambió todo mi negocio. Él me dijo, Gary preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen el punto de vista que nadie puede hacer el negocio tan bien como tú? Y yo levanté la mano, claro, claro, nadie puede. Y dice, sí, claro, sí, estás en lo correcto, tienes toda la razón. Y dijo, ok, entonces ¿a quién estás contratando? ¿Estás contratando a gente que mejor que tú o estás contratando a gente que son menos que tú? Y dije, wow. Yo estaba contratando a personas que no pudieran ser tan buenas en las ventas como yo, ni organizaran tan bien como yo o en la gestión, porque yo tenía ese punto de vista que nadie podía hacerlo tan bien como yo. Entonces iba a tener un exitoso negocio o uno donde me iba a tomar todo mi tiempo y energía para crear cualquier ganancia, cualquier creación o cualquier movimiento hacia adelante. El segundo, entonces esa fue la primera cosa que hice. Dije, wow, ok, voy a destruir, es crear todo donde he decidido que nadie puede hacer este negocio tan bien como yo. Y yo estaba vendiendo al por mayor y estaba haciendo diferentes productos y trabajando con algunas bandas y grupos y haciendo todo esto. Y eso quería decir que yo tenía que hacer las ventas, tanto al por mayor como al menudeo, tenía que hacer las cuentas, tenía que llamar, tenía que hacer absolutamente todo, aunque yo estaba contratando a otras personas. Entonces, lo primero que empecé a hacer es decir, ok, ¿qué tomaría para que las personas que se muestren, que yo pueda contratar y que pueden contribuir al negocio, que son más grandiosas que yo y todo lo que no permita que eso se muestre y para que yo esté fuera de control, lo voy a destruir, es crear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Así que empecé a pedir a por personas más grandiosas que yo, que se mostraran más grandiosas en ventas, en gestión, en llamadas, y no basado en el juicio, sino basado en qué tal si yo pidiera a todas estas personas que se mostraran que son más grandiosas que yo, que pudieran contribuir. Entonces cuando se muestran, tiene esta energía de, wow, ahora como soy un poco inútil, entonces aquí está tu tarea, aquí está el juego en casa. Si ya te has convertido en inútil en tu negocio, quiere decir que ya acabaste, ya se terminó para ti o te da el espacio para crear algo diferente y crear algo más. Entonces, lo que yo encontré
es que cuando todo el mundo estaba ya manejando y gestionando el resto, yo tenía este espacio así como que, ok, ¿qué otros diseños puedo introducir? ¿Qué otra parte del negocio quiero disfrutar, que no estaba disfrutando ni diseñando? Y esta nueva, y puedo decir, los memes y las dichos y todas esas cosas que a mí me encantaba hacer. Entonces yo me podía dar el espacio para incrementar eso y no estar agritellado con el resto de trabajo. Entonces, si tú eres un controlador de tu negocio, ¿qué tal si empezaras a pedir a personas que se mostraran que son mejores y más grandiosas que tú, haciendo lo que sea que no te gusta tanto y todo lo que eso es por un dos y león, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobres y más allá? Y si veo este podcast como un ejemplo, yo no hice todo el diseño, yo lo grabo y tengo un equipo alucinante, maravilloso de personas detrás de mí. Bueno, no, están todo alrededor del mundo, literalmente, organizándolo todo, desde las redes sociales, el texto, audio, vídeo, todo y más. Entonces, ¿quién puede contribuir a tu negocio que crearía algo más grandioso? Entonces yo voy a hacer un segundo podcast y más acerca de la historia de Access y lo que yo he aprendido en los últimos 20 años y cómo cambiar eso y mostrarles unas cosas como con los negocios, porque te digo, todo cambia y mientras tanto, si te gustaría venir a la clase de negocios hechos diferentes, ven a Marsella, Francia o en línea. Vamos a poner toda la información en las notas del podcast y si todavía no nos has seguido en Instagram, tienes mi podcast, tienes mi Instagram de Simón Milazas y también tienes esto de elección, cambio y acción. Y si hay algo en particular que te gustaría que habláramos, lo puedes poner en los mensajes directos y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchos besos y abrazos desde Praga, República Checa. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete en la plataforma en la que la estés escuchando para ver otros episodios. Leemos todos los comentarios, así que si hay algún tema que te gustaría escuchar, déjanos saber. Si te gustaría saber más acerca de las herramientas, información y clases basadas en el podcast, puedes entrar a simonmilazas.com y sígueme en Instagram, Simón Milazas. Y en Instagram el podcast tiene su propia página de elección, cambio y acción. Acuérdate que puedes bajarte las notas del show y diviértete mucho el día de hoy.